Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. Hoy vamos a hablar de algo misterioso, pero es algo misterioso que a su vez es bellísimo, que reviste una gran complejidad por la cantidad, por la calidad, por lo que contiene, por lo extraño. Hoy vamos a hablar de algo que es muy importante para todos nosotros. Es un tema verdaderamente universal. Vamos a hablar de las escrituras más misteriosas del mundo. ¿Y cuáles son esas escrituras, las más misteriosas del mundo? Los libros védicos, la literatura védica, con los Vedas, con el Vedanta, con los auxiliares, pero aquí hay que hablar de los auxiliares, de los auxiliares, de los auxiliares. Hay unos libros increíbles. Hay unos libros inverosímiles para nuestra mente hoy. El libro de los milagros. Hay unos escritos de magia maravillosos. Y hay una cosa muy curiosa, que es una tecnología antigua. Y entre los milagros, la magia y la tecnología antigua, aquello parece más ciencia ficción del pasado que no se aproxima a la ciencia ficción que conocemos hoy en día. En estos escritos, en esta literatura védica, hay inventos, hay matemáticas, hay física que hoy no existen. En nuestra ciencia, en nuestra tecnología, en esta matemática que nosotros conocemos, eso que está escrito en esa literatura, hoy no está. Y allá ya estaban, imagínense. Estos libros védicos hablan de unos creadores de otros espacios, de unos creadores divinos. Hablan de aviones, hablan de antigravedad, hablan de ovnis, lógicamente que hablan de ovnis, pero eso no es lo raro. Lo raro es que están explicados. Cómo funcionan, cómo es el combustible, cómo es la forma. Todo estos ovnis en esta literatura, en estas escrituras, las más misteriosas del mundo, están explicados. Aquí también se habla del universo. Se habla además de nuestra existencia. Y contiene unos escritos de una física muy, muy avanzada. Y todos estos escritos, todas estas textos, tienen una enorme conexión con Sumeria y con Atlántida. Escritos en varios sánscritos. Ya hablamos de esas lenguas sagradas y lógicamente no había un sánscrito viejo o antiguo. Son varias las líneas. Y recordemos que ese sánscrito es el idioma o la lengua de los mantras y del yoga, escrito en esas letras Devanagari.
de la ciudad divina. Letras hechas luz. Ahí está el ejemplo del Bhagavad Gita. Esa conversación impresionante, bellísima, del alma con el Atman, del alma con Dios. En esos libros védicos también hablan de vimanas. Y sabemos que los vimanas son ovnis, palacios flotantes. Mencionan también los astras. Y los astras son unas armas avanzadísimas. Hablan de combustibles nucleares. Y hablan también de una guerra cósmica allá afuera. Pero esa guerra también se puede interpretar en esa transformación mental, esa guerra que nosotros debemos sostener en la mente. Las escrituras más misteriosas del mundo, indudablemente las escrituras védicas. Pero entonces viene la pregunta, ¿cuáles son esos libros? Bueno, los principales son 4. Pero todo es un gran misterio, como se los dije hace un ratico. ¿Por qué? Porque esos 4 libros hablan exactamente de lo mismo, pero desde distintos puntos de vista. Voy a tocar un tema que sé que no han tocado. Y es que la memoria, y estamos hablando de la humanidad atlante, y estoy hablando de la tercera dimensión, de la 3.5, de la 4, esa memoria se guardaba en cubos. Y de ahí vienen. Pero la lectura de estos cubos es muy rara. Son como slides, como tajaditas, digamos que esta es una tajadita. Pero esas tajaditas vienen así, pero también vienen así, pero también vienen en diagonal. Y cada vez que sale una tajada, que es un mandala, y yo lo estoy diciendo por primera vez, cada tajada es un mandala. Y esto es una realidad, esto no es una cosa figurada. Pero es una cosa, es una situación, es una memoria, es una técnica, es un escrito tan avanzado que verdaderamente entramos en un estado de negación. Y esto no es producto febril de alguna mente enloquecida. No, esto es algo real. Además, esta memoria se ha guardado a través de miles de años, de una forma oral. Pero aquí hay una cosa muy importante con respecto a esta memoria oral. Y es que hubo un rigor al guardar esa memoria. Y es que hicieron una división, guardadas las proporciones, por hacer un mal ejemplo, como cuando nosotros estudiamos en el colegio.
Está geografía, está historia, está español, está matemáticas. Y en esa división guardaron esa memoria. Esa memoria fue guardada también en escuelas. Y esas escuelas tenían unos recitadores, unos personajes prodigiosos llamados charanas, tanto las escuelas como los recitadores, con unas memorias, repito, prodigiosas. Entonces, era de transmisión oral, de labios a oídos durante miles y miles y miles de años. Sabemos que son muchas tablillas, muchas tablillas. Y si cogemos lo que se conoce, lo que no se conoce, lo que se ha traducido, lo que se ha destruido, verdaderamente queda un 1% de todo. Un 1% de todo. Sin embargo, en ese 1%, ¿cuántas escrituras misteriosas están guardadas? Y hay una palabra que de pronto todos conocemos, o por lo menos hemos oído decir: samita, los samitas. Los samitas son colecciones, exactamente colecciones de distintos temas, de distintos temas. Y lógicamente, los 4 libros principales son los samitas mayores. Samitas que tienen un conocimiento muy especial, tienen secretos de nosotros los seres humanos. Tienen secretos y forma de los mantras. Y los mantras son frases muy poderosas. Inclusive estos personajes, a través de los años, los charanas, tanto las escuelas como los recitadores, hacían mucho hincapié en esta frasecita: esto es importante, recuerde esto, que esto no se le olvide, precisamente porque sabían que eran frases de poder. Y a esas frases de poder les decían Gayatris. Ahora, parece, y que también es una cosa muy cierta, que hay 2 libros principales que todavía faltan por descubrir. Serían 6. Se conocen 4, estarían faltando 2. Y tenemos que hablar de otros 7 samitas divinos. Comencemos por el Brahma Samita, que fue creado por una encarnación divina, un ser muy especial, el señor Chaitanya Mahaprabhu. El Brahma Samhita es una colección devocional muy importante, bellísima, bellísima, bellísima esta colección. Tenemos que mencionar también el Yeranda Samhita. En el Yeranda Samhita está recogido toda la línea del yoga, los mudras, las asanas, todo. Ahí está. Cuando nosotros pensamos en yoga, tenemos que pensar automáticamente en Yaranda. Es otra colección. Esa medicina que nosotros conocemos con el nombre de Ayurveda también es un samhita. Existen unas joyas, porque son unas verdaderas joyas, y son muchísimos, muchísimos, los Puranas. Y estas joyas son unos cuentos, son unas historias, historias atlantes, historias del espacio. Son como las sagas védicas. Son unas historias impresionantes. También están los brahmanas.
Y los brahmanas son unas explicaciones muy interesantes de el software. Precisamente de ese software que se instala y que tenemos todos nosotros, los seres humanos, encarnación tras encarnación, en ese eje centro-corazón. Tenemos que hablar de los Upanishads, donde está ese desdoblamiento, está el Atman, que es Dios, que es el Espíritu, y el primer desdoblamiento, que es el alma, y vuelve y se desdobla en voluntad, y en mente, y en astral, y en físico. Esos son los Upanishads. El Vedanta, que es el final de los Vedas. Y tengo que mencionar 2 libros más, el Ramayana y el Mahabharata. Son unos libros con una magia, con una tecnología, con unas narraciones, con unas historias de lo que vivieron, de cómo vivieron, de lo que tenían, de una manera impresionante. Y ahí está eso que también hemos mencionado en varias ocasiones, de esa profunda relación que existe entre el espacio y nosotros, porque como es arriba, es abajo. Y aquí en este tema de estas escrituras védicas, sí o sí, hay que tocar el tema de los vimanas, de esas naves que vuelan. Están explicadas con detalle. Y además hay varias. Hay unas enormes, como palacios flotantes. O hay también naves individuales, a las que se les llama tronos, de una sola persona, digamos, un carrito para una sola persona. Precisamente en ese libro, en el Ramayana, este tema se toca de una manera constante, permanente. Ahí hay equivocaciones, lógicamente que tiene que haber equivocaciones. Han pasado miles de años, interpretaciones, además donde nosotros los seres humanos hemos pensado que somos los más avanzados. Y entonces, perdonen, en esa vanidad hemos caído en el absurdo, en la negación. Entonces, aquí hay descripciones de combustibles, por ejemplo, por tocar un tema, donde se hacen comparaciones con los que conocemos. Y realmente, aquí lo que se habla son cosas avanzadísimas, que no tienen nada que ver con hoy. Y hay un vimana famosísimo. Ese vimana famosísimo se llama Pushpaka. Dicen las narraciones que era resplandeciente como el sol y que era tan enorme que entraron los reyes y los ministros de 2 comarcas. Entraron a ese vimana, a Pushpaka, y que tenía una elevación vertical, y ni hablar de la velocidad.
Hemos hablado de Angkor y Angkor, su construcción repite los vimanas. Angkor es un templo de esa memoria. Hay vimanas planos, esos ovnis planitos, pero también hay unos vimanas que tienen torres. Y hay otros vimanas que son como unas burbujas, que son unas bolitas, como las bolitas que hacen los campos de cereal, pero lógicamente estamos hablando de ovnis. Y hay 4 clases. Todo esto que estoy hablando lo dicen estas escrituras misteriosas del mundo, que hay 4 clases de vimanas y que cada, ¿cómo lo diría yo? 4 clases de vimanas y que cada clase tiene a su vez 30 formas. Estamos hablando rapidito de 120. Y todo depende de la forma del despegue y de la procedencia. Esta literatura védica también habla de que algunos de ellos podían hacerse invisibles. Y hemos visto programas de ciencia ficción con esto, pero resulta que es una realidad. Podían hacerse invisibles. Algunos eran sencillamente indestructibles. Otros, hechos en un material muy, muy liviano, que les decían perlas en el cielo. Y algunos de ellos no permitían o no admitían que seres humanos los tripularan. Por la presión, por la velocidad, por 1000 circunstancias. Nosotros estamos aquí y no estamos, creo que todavía, muy preparados como para montarnos nosotros en un vimana. Ellos sí tienen esa tecnología y ese conocimiento. Los astras. Los astras son unas armas muy especiales. Además, porque son unas armas que están conectadas a la mente. El arma conectada a la mente de la persona que esgrimía el arma. Además, tenía una conexión y una instrucción del karma. ¿Qué era lo que tenían que hacer? ¿Cómo tenían que hacerlo? ¿Por qué tenían que hacerlo? Eran unas armas, estas astras, muy poderosas y traían energía del espacio. Y existe una confusión con Mercurio, con la alquimia. Mercurio es la parte femenina de la alquimia. Y aquí tenemos que acordarnos que la fusión es femenina. La fusión reúne, recoge. Es que, miren, todo tiene una similitud impresionante. La mujer es la que hace hogar, la que recoge, la que ordena. La fusión es femenina porque recoge y porque ordena. Y la fisión es masculina, expande, es hacia afuera. Son cosas de las que hablan estas escrituras. Y precisamente es de esa fusión de la que hablan. No esa interpretación de que el elemento era mercurio y que se alimentaban y que el combustible era mercurio. No, se refieren precisamente a la fusión nuclear, a ese elemento y a esa fuerza femenina.
Krishna. Ese es el tema, o el principal tema, o el centro de toda la literatura védica. Krishna significa profunda e intensamente oscuro, infinitamente oscuro, que después se convirtió en negro. Ese negro, ese profundo, infinitamente oscuro, es el espacio, es el absoluto, es Dios, es Krishna, que lo comprende todo. Es un concepto, y es un concepto bellísimo. Y en general las escrituras védicas, todas están dedicadas al Señor Krishna, al amor, a la red, al tejido, a la inteligencia, a la belleza. Krishna es el centro. Ese ser con su piel negra y azulada que señala el origen atlante de ese conocimiento. Miles de tablillas escritas en hojas de palma, textos que hablan de los Siddhis o textos Siddhars. Recordemos que Siddhis son facultades. Y en nuestra más loca imaginación no logramos pensar en esas facultades narradas en estos textos, de las facultades de estos seres poderosísimos. Incluso para las personas de India, que están tan acostumbrados a hablar de este tema. La tradición admite todas estas historias de Krishna por esa gran devoción. Y es lindo, y es lindo, y es respetable, y es hermoso, 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 pero vuelvo y repito, esto es muy complejo. Porque aquí no solamente es esa devoción y ese respeto, es que hay unas historias, una tecnología, unos milagros, una magia, unos vimanas, un montón de cosas que son muy avanzadas, muy avanzadas con respecto a seres enormes, a Krishna y a seres enormes, donde hay magia. Lo más cercano que nosotros tenemos es a nuestro Señor Jesús, que estaba lleno de Siddhis, absolutamente llenos de Siddhis, y de esa magia y de esas facultades, y de ese desarrollo de un ser enorme. Y dentro de esa devoción, sobre todo allá en India, pues le tienen devoción al Krishna niño, a Gopalito. Nosotros le tenemos devoción al niño Jesús. Nosotros comenzamos a ver muchas similitudes, pero nunca ningún texto tiene la profundidad que tiene
estos textos. Y hay una historia, hay una narración donde Krishna está niño y está jugando con unos amiguitos y come tierra. Y casi que le dicen a la mamá, lo acusan. Krishna comió tierra, Krishna comió tierra. Y Yasoda, la mamá de Krishna, le dice, a ver, Krishna, abre la boca. Y cuando Krishna abre la boca, Yasoda vio todo el universo recogido en un solo punto. Es el samadhi. Es el contacto de lo pequeño con lo cósmico. Es una cosa divina. Es el dharma, es el tejido. Es la totalidad. Y hay unas palabras del Señor Krishna que quiero recordarlas o quiero compartirlas con ustedes, que están ahí en el Bhagavad Gita. Cuando la rectitud decae, yo me manifiesto y encarno de era en era. Son unas palabras de esperanza. Son unas palabras de promesa, de que todo va a estar bien. Cuando la rectitud decae, yo me manifiesto y encarno de era en era. Porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Los invito a que se suscriban. Los invito a que entren a la página www.hildastrauss.com. Ahora es muy importante estar muy enterados acerca de la espirulina. No es un medicamento, es el alimento más prodigioso que nosotros los seres humanos hoy tenemos al alcance para combatir este virus, porque la espirulina es antiviral, pero sobre todo, queridos amigos, es un alimento, www.hildastrauss.com, espirulina. Gracias por estar ahí y hasta un próximo tema.